Hoy empezamos unidad nueva, unidad número 8. Ya nos vamos acercando, de a poquito vamos avanzando, ¿cierto? En nuestro estudio. Y acá se empieza a poner bastante difícil la situación. Así que yo no sé si alguien quiere empezar a dar las clases de aquí en adelante. El versículo para memorizar es el Lucas, capítulo 14, versículo 33. Esta unidad 8 se llama Ajustar su vida a Dios. Lucas, capítulo 14, versículo 33, va a ser nuestro versículo. ¿Por qué no lo leemos todos juntos para de a poco ir memorizándolo, cierto? Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto está en 14, Lucas 33. Lucas 14, 33. Bueno, ahí ustedes entienden la dislexia de este momento. Esta palabra que se usa acá, renuncia, ustedes saben, ¿no? El contexto en el que está escrito, pero esta palabra renuncia que se usa en el griego, que es el idioma en el que se escribe, ¿cierto? El Nuevo Testamento, digo, tiene tres partes. La palabra completa es apotasomai, acá lo anoté porque es medio rara. Apotasomai es la palabra en griego. Y esta tiene tres partes que son bien interesantes de analizar y que por ahí nos van a dar a nosotros una idea de qué es lo que quiere decir esta palabra. Porque cuando hablamos de renuncia, a veces también lo asociamos a desprecio. En otros versículos habla de el que no desprecia. Dice en otro contexto y otro versículo, pero es una palabra que es muy parecida. Esta palabra que dije, ¿cómo era? Apotasomai. Apotasomai, así como con dos S, tal como se pronuncia. Juan Carlos Dorantueno, bienvenido. Apotasomai. Tiene tres partes entonces. La primera que es apo, que significa separación o alejamiento. Esta palabra compuesta entonces, apo, es la primera parte de la palabra. Son tres partes, tres compuestos que tiene esta palabra. Y esa palabra significa separación o alejamiento. La segunda es tazo, con dos S, tazo, que significa, o es un verbo que significa ordenar, o también significa disponer. Adelante. Entonces, apo, tazo, es la segunda parte de la palabra, y la tercera que es mai, así con Y, que quiere decir, o se refiere a una acción reflexiva personal, o sea, una reflexión personal. Apo, tazo, mai. Mai era una reflexión personal. Entonces, súper interesante este término porque cuando dice acá, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia, ese es el texto, estamos en la unidad 8, estamos empezando recién, y el versículo dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Esa palabra renuncia en otras versiones de la Biblia también habla de que no deja todo, ¿sí? Habla de dejar todo también. Pero estas tres compuestos de esta palabra griega, entonces podríamos decir que es separación, orden y una reflexión personal. Yo decía que es interesante porque no es solo dejar, no es solo ordenar, sino que también es una acción de reflexión.
Porque uno a veces puede dejar o puede ordenar cosas, las puede ordenar por inercia. ¿No le ha pasado que de repente, sobre todo las amas de casa, seguramente que hay cosas desordenadas, pero no están pensando, llega y lo ordenan porque ya es la inercia de que los platos van acá, este paño va en esta parte, ¿cierto? Pero no es que lo están pensando, sino que ya es algo automático. Y esto de la separación también, que también uno puede llegar a separarse de algo, alejarse de algo por alguna circunstancia. Pero esta palabra completa, el compuesto de la palabra quiere decir alejarse, ordenar, pero a través de una reflexión. O sea, uno toma la decisión, uno lo piensa y hace esto, ¿sí? Y de eso vamos a hablar en esta unidad, de ajustar, ¿sí? Ajustar nuestra vida a Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿O me enredé mucho en la...? ¿No? Vamos bien, entonces. Bueno, por lo menos hasta acá, vamos bien. En la primera parte, en la página 159, hay un testimonio ahí, como siempre cuenta el autor, eso lo dejo para que después ustedes lo lean en su casa. Así que vamos a pasar a la 160, página 160, ahí arrancamos, ¿sí? Estamos en el día 1 entonces, página 160, y la unidad de hoy, o sea, digo el día, tiene como título, los ajustes son necesarios. Muchos de nosotros queremos que Dios nos hable y nos asigne una tarea. No obstante, no nos inclinamos a hacer ningún ajuste en nuestra vida. Bíblicamente, esto último es imposible. En el relato bíblico, cada vez que Dios le hablaba a personas sobre lo que Él quería hacer por medio de ellos, fue necesario que hicieran grandes ajustes. Tuvieron que ajustar sus vidas a Dios. Una vez que hacían los ajustes, Dios realizaba sus propósitos por medio de aquellos a quienes había llamado. Un segundo punto decisivo. Ajustar su vida a Dios es el segundo punto en el saber hacer la voluntad de Dios. El primero fue el que vimos en la unidad anterior, ¿cierto? ¿Cuál era? La crisis de fe. Esa es la primera parte, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Todas las unidades que estudiamos hasta la anterior era cómo nos preparamos para entender, ¿no?, cómo Dios habla, todo eso. Pero de acá ya, por eso yo decía acá como que se empieza a poner bueno la situación porque es como más práctico. La unidad anterior era que cuando Dios te llama, te da una palabra, tú entiendes que es de Dios, tienes que tomar una decisión, ¿cierto? Ahí estamos en la crisis de fe. ¿Qué hago? ¿Creo a Dios? ¿Avanzo? ¿Me quedo? ¿Voy para otro lado? Y este segundo punto, dice, perdón, el primero fue la crisis de fe. Debe creer que Dios es quien Él dice ser y que Él hará lo que Él ha prometido. Sin la fe en Él, usted tomará decisiones equivocadas en ese primer punto. Haciendo ajustes en su vida a Dios, también es un punto crítico. Si acepta hacer los ajustes, entonces avanzará en la obediencia. Si los rechaza, perderá qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Punto número 1. Si usted tuvo fe cuando enfrentó la crisis de fe, ¿qué más se requiere como demostración de esa fe? Tenemos que llenar el espacio en blanco ahí. Dice que la realidad número 5, o sea, lo que estuvimos estudiando en la unidad anterior, las semanas anteriores, dice, la invitación de Dios para trabajar junto a Él siempre lo conduce a una crisis de fe. Esa crisis de fe requiere dos cosas, confianza y acción. Hay que ponerle acción entonces ahí en el punto número 1 en la línea. Requiere confianza y acción. Una vez que ha llegado a creer en Dios, demuestra su fe por lo que hace. Es decir, la fe requiere acción. Esta acción es uno de los grandes ajustes que vamos a considerar en esta unidad.
Su obediencia también será parte de la acción que se requiere. Sus ajustes y obediencia serán costosos para usted y para los que los rodean. Entonces, cuando nosotros tenemos acción, la acción, tomamos la decisión, ¿cierto?, de creer en Dios, eso es lo que nos va a llevar a la obediencia. Nosotros veíamos, bueno, el domingo, no siempre lleva la obediencia, esto quería decir. El domingo la palabra de Dios nos hablaba de Jonás, ¿cierto? ¿Jonás qué hizo? ¿Recibió una palabra de Dios? Se juntó con otro lado. Claro, tuvo acción, recibió una palabra de Dios, tuvo acción, pues se levantó, no es que se quedó ahí, hizo algo. Pero se fue para el otro lado. ¿Qué es lo que le faltó? Tuvo la palabra de Dios, tuvo acción. Le faltó la obediencia. Entonces uno a veces puede hacer cosas, pero si no está obedeciendo a Dios, no está haciendo completo, digamos, lo que tenemos que hacer, ¿no? Nuestro propósito. Entonces acá dice, la acción es los ajustes más la obediencia. En el punto número 2 dice, haga un resumen de lo que se indica en el párrafo anterior, es decir, lo que estábamos hablando. ¿Qué podríamos decir como resumen? Yo le puse acá esto, a ver si ustedes concuerdan o escriben otra cosa parecida o diferente. Dice, la fe requiere confianza y acción. La acción o las acciones son los ajustes que yo hago en mi vida y yo le puse en obediencia a Dios. Porque yo puedo hacer ajustes en mi vida, por supuesto, pero no estar obedeciendo a Dios. Puedo tener acciones, como recién veíamos con Jonás, pero puede ser que no esté obedeciendo a Dios. Entonces, parte de esa acción, de las cosas que yo tengo que hacer cuando estoy en esa crisis de fe, ¿de qué hago? ¿Voy a actuar de acuerdo a lo que Dios me pide? Sí, parte de eso es, voy a obedecer a Dios. Esa es la acción. Ajuste según Dios. Cuando Dios le habla, revelándole lo que Él está a punto de hacer, esa es una invitación para que nosotros ajustemos nuestra vida a Dios, ¿sí? No tenemos que esperar que Dios nos diga, mira, y también me había olvidado decirte que tienes que hacer esto. No. Cuando Dios nos da algo para hacer, ya eso es para nosotros un indicativo de que algo tiene que pasar en nuestra vida, algo diferente de lo que veníamos haciendo. Una vez hechos estos ajustes, según sus propósitos y sus caminos de Dios, usted está en posición de obedecer. Los ajustes lo preparan para la obediencia. Usted no puede continuar su vida como de costumbre o quedarse en el punto donde está y al mismo tiempo ir con Dios. Esto es consistente en toda la Biblia. Pasamos a la página 161 y ahí tenemos varios ejemplos que están muy buenos, muy interesantes. Por ejemplo, Génesis 6, ¿no? Nos habla de Noé. Y dice, Noé no podía continuar su vida rutinaria. ¿Qué pasó con Noé? Dios le dio una palabra en una tierra donde no llovía por mucho tiempo y que iba a llover tanto que todo se iba a inundar, ¿cierto? Un gran diluvio. Entonces, claro, todos los demás estaban diciendo, este tipo está completamente loco. Pero ¿qué pasó con Noé? Noé no podía continuar su vida rutinaria y construir el arca que Dios le había dicho que construya al mismo tiempo. Tuvo que dejar esa vida. Yo acá le puse que tuvo que cambiar o tuvo que ajustar sus tiempos. ¿Cierto? El tiempo que antes ocupaba en otra cosa, ahora tiene que hacer una tarea específica, que es construir un arca. Abraham, otro personaje y otro ejemplo, no podía quedarse en Ur o Harán y ser padre de una nación en Canaán. Eso está en Génesis 12, del 1 al 8. ¿Qué pasaba con Abraham? ¿Qué pasaba en Ur de los caldeos? Era una tierra absolutamente idólatra, ¿sí? Que sacrificaban a sus hijos, incluso a sus dioses. Todas las cosas que Dios detesta.
¿Y qué es lo que tiene que hacer Abraham para cumplir el propósito de Dios? Salirse de ahí. ¿Cuál es el ajuste? ¿O en qué área de su vida tuvo que hacer ajuste? Yo ahí le puse que el ajuste que tuvo que hacer fue en su cultura. ¿Por qué? Porque él había crecido en una ciudad, en un pueblo donde hacían tales rituales y tales cosas. Eso era lo común para él. Y Dios de repente lo llama y le dice, no, salte de ahí. Tuvo que cambiar su cultura completamente. Seguimos. Moisés, otro ejemplo, no podía quedarse en el desierto pastoreando ovejas y presentarse al faraón al mismo tiempo. Tuvo que cambiar de trabajo, le puse yo ahí. Tuvo que dejar de cuidar las ovejas, ¿cierto? Para dedicarse completamente a esta tarea de liderar un pueblo, de hablar con el faraón, etc. En Éxodo 3 está esto, ¿no? David, lo mismo, tuvo que dejar sus ovejas para ser rey. Para bien o para mal, yo lo que le puse acá que David tuvo que cambiar de posición. El primero era un pastor de ovejas, ¿cierto? Estaba solo ahí en el campo con sus animales cuidándolo y de repente Dios le da este plan de que ahora es rey de una nación entera. Cambia su posición. Amós tuvo que dejar sus higueras para ir a predicar a Israel. Eso está en Amós 7. Yo lo que puse ahí es que él tuvo que dejar su trabajo, bueno, su propiedad también, al dejar sus higueras, ¿no? Sus plantaciones. Jonás, otro ejemplo que estábamos diciendo recién, tuvo que dejar su hogar y sobreponerse a sus prejuicios para ir a predicar. Sí, de hecho, cuando que el pastor lo decía, lo mencionaba el domingo también, pero esta idea de Jonás a veces nosotros siempre lo usamos como el ejemplo del desobediente, pero nosotros no tenemos en mente que ese pueblo al que Dios le había dicho que vaya a predicar era un pueblo absolutamente sanguinario, Nínive. De hecho, se dice que los ninivitas fueron los que inventaron esta tortura de la cruz, donde después muere, que después lo tomaron los romanos. O sea, eran gente que era especialista en el sufrimiento, digamos. Y capaz nosotros no sabemos, pues la Biblia no lo dice, pero capaz que Jonás está pensando, claro, le voy a predicar a esto, y capaz que me agarran a mí, quizás qué cosa me hacen, o peor, ellos se salvan y después agarran a todo nuestro pueblo, a todo nuestro país, y nos hacen pedazos. No sabemos, ¿no? Pero ese era el contexto de lo que pasaba. Pero tuvo que decir, bueno, Dios quiere, a pesar de todo lo que le pasó y después de todo lo que le pasó, ir y predicarles también. Entonces en algún punto en la mente, la forma de pensar, tuvo que cambiar sus creencias. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tuvieron que dejar su negocio de pesca para seguir a Jesús. También tuvieron que cambiar de trabajo, ¿no? Mateo tuvo que dejar su oficio de recolección de impuestos para seguir a Jesús, lo mismo. Saulo, que más tarde se llamaría Pablo, tuvo que cambiar completamente la dirección de su vida para que Dios lo usara para predicar el Evangelio a los gentiles. Yo ahí le puse que Pablo lo que cambió fue su posición o su estatus. Porque no olvidemos que Pablo era un principal dentro de la secta de los fariseos. Entonces después se transforma él en eso que él perseguía y después él anda escondido y él está en la cárcel y él es apedreado, que eran las cosas que él hacía con otros antes, ¿no? Exactamente, ahora le tocaba a él. Entonces dice, hay que hacer enormes cambios y grandes ajustes. Algunos tuvieron que dejar de su familia, su país, otros tuvieron que dejar prejuicios y preferencias, otros tuvieron que dejar atrás metas personales, ideales y deseos. Todo tenía que ser rendido a Dios y la vida entera ajustada a Él. En el momento que se hicieron los ajustes necesarios, Dios empezó a realizar sus propósitos por medio de ellos. Cada uno aprendió que vale la pena ajustar la vida a Dios.
El versículo para memorizar, estamos en el punto 3, para memorizar esta semana habla de un ajuste grande que debe hacer el discípulo de Jesús. ¿Cuál es ese versículo entonces? Dijimos que era, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es bastante, ¿no? Porque no es una cosa nada más. Es a todo lo que posee. ¿Qué es lo que poseemos? Tenemos un montón de cosas. Tenemos una familia, tenemos una cultura, tenemos trabajos, tenemos amigos, tenemos relaciones, nos tenemos a nosotros, nuestra propia personalidad. Yo siempre hablo de la personalidad porque estudio eso. Ustedes saben que estudio psicología y esas cosas. Y que me doy cuenta que muchas veces nosotros mismos nos enamoramos de nosotros mismos y creemos tanto en lo que nosotros creemos y nuestras mentes nos juegan malas pasadas en ese sentido de que no sea Dios el que ponga las reglas, sino que nosotros mismos, nuestra propia satisfacción. Y eso, llamémoslo como queramos llamarlo, pero en el fondo son ídolos también. Cuando yo pongo mi propio sentimiento en comparación con Dios y digo, no, prefiero lo que yo siento, esto para mí es la realidad, cuando en realidad a veces Dios dice otra cosa, ¿no? Punto 4. ¿Ha llegado al punto en su vida en que está dispuesto a renunciar a todo para seguir a Jesús? Ahí hay que marcar sí o no. En la última unidad estudiamos la quinta realidad de la secuencia de la obra de Dios por medio de su pueblo. En esta unidad veremos la sexta realidad. Repasemos entonces la unidad anterior llenando los espacios en blanco. Dice, abajito en el 5, la invitación de Dios para que se una a Él siempre lo conduce a una crisis de fe. Así que hay que poner crisis nomás ahí en la línea larga, porque abajo está de y después en la otra línea fe, ¿cierto? Hace trampa a veces porque la línea es larga y parece que va un montón de cosas escritas, pero va poquito. Esa crisis de fe requiere, ¿qué cosa? Confianza y acción, exactamente. Entonces ese 5 conduce a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Entonces usted tiene que hacer grandes ajustes en su vida para unirse a Dios en lo que Él ya está haciendo. Hay que tener en cuenta también que los ajustes van primero. No es que mientras tanto me voy acomodando. Es siempre primero. Tal vez usted piense, Dios no me pedirá a mí que haga grandes ajustes. Si usted se basa en las Escrituras, encontraría que Él demandaba ajustes a su pueblo. Exigió grandes ajustes aún de parte de su propio Hijo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueran enriquecidos. En 2 de Corintios 8:9. Jesús se despojó de su posición y riqueza celestial para unirse al Padre en la obra de proveer redención mediante su muerte en la cruz. Eso fue un ajuste gigantesco. Si quiere ser un discípulo, un seguidor de Jesús, no tiene alternativa. Usted tendrá que hacer grandes ajustes en su vida para seguirlo. Seguir al Maestro requiere ajustes. Mientras no esté listo para hacer los ajustes necesarios para seguir y obedecer a Dios, usted no podrá servir. Su dificultad más grande para seguir a Dios surgirá en el punto del ajuste. Nuestra tendencia es querer dejar de lado el ajuste e ir directamente del creer al obedecer. Si quiere seguirlo, no tiene esa alternativa. Sus caminos son tan diferentes de los suyos, como dice Isaías 55:9, que la única manera de seguirlo es que ajuste su vida a los caminos de Él.
Entonces no hay alternativa en el medio de pasar de escuchar la voz de Dios a hacerlo, sino que también requiere de nosotros cambios, ¿no? Algún tipo de ajuste siempre va a haber que hacer. Dice en el 5.5, Eliseo y el joven rico recibieron invitaciones para unirse a Dios. Podemos leer ahí en Primera de Reyes, son poquitos versículos. Alguien que pueda leer ahí en Primera de Reyes 19, del versículo 15 al 21. Y otra persona, si me ayuda ahí en Lucas 18, versículo 18 también, o sea, capítulo 18, versículo del 18 al 27. A ver quién tiene Primera de Reyes 19, 15 al 21, que lo pueda leer. El que lo quiera leer, arranque nomás. Y le dijo Jehová, ven y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, y a Abel de Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. ¿Sí o no? Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando, Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Hasta ahí? Ok. Esta última parte, ¿no? ¿Qué es lo que hace Eliseo cuando ve al profeta? Deja lo que estaba haciendo, ¿cierto? O sea que dejó todo, dejó su familia, dejó su trabajo. Y en Lucas 18, 18 al 27, ¿quién lo tiene? Que lo puede leer, ¿sí? Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Bien. Entonces, ¿qué tenía que hacer cada uno? Eliseo tenía que dejar a su familia, ¿cierto? Y su trabajo. ¿Y este joven qué tenía que hacer? Este joven. Eso, renunciar a sus riquezas, ¿cierto? Póngale ahí entonces qué ajuste tenía que hacer cada uno. Eliseo dejar a su familia, su trabajo, su cultura, como quieran ponerle ahí. Y el joven rico renunciar a sus riquezas. Hay muchas cosas que pueden ser para nosotros eso crucial, ¿no? Ahora que estábamos leyendo esto, me acordaba de un testimonio que contaba mi abuelita
de mi papá. Bueno, como les he contado en otras ocasiones, mi papá falleció cuando nosotros éramos, bueno, yo tenía 3 meses, éramos chicos, mi hermano tenía 7 años. Y mi abuelita siempre fue desde que conoció al Señor, siempre fue de llevar a sus hijos a la iglesia cuando eran chiquitos. Pero obviamente después cuando empezaron a crecer se fueron alejando, ¿no? En la adolescencia y todo eso. Y mi papá era uno de esos. Y mi abuelita siempre contaba que en los últimos días de mi papá, los últimos meses supongo, que le gustaba a él mucho salir y era irresponsable con nosotros, con la familia, muy amigo de sus amigos. Salía a veces por días, no volvía a la casa, etc. O sea, un montón de ese tipo de cosas, ¿no? Y un día mi abuela dice que estaban charlando, que esto ocurrió antes de que él muriera, unos días antes, y le decía, bueno, que se acerque al Señor, que por qué no trataba de cambiar su vida. Esto mismo, ¿no? Estos ajustes que estamos viendo. Y dice que mi papá le dijo algo, que ella siempre lo repite y después me lo contaba a mí cuando era más grande, que mi papá le dijo, lo que pasa es que yo no puedo cambiar. No puedo dejar a mis amistades. Con ellos yo soy así y no puedo. Y trato de hacerlo, pero ellos, o sea, significaban para él algo tan importante, tan fuerte, que no podía, simplemente. No podía. Y lo pensaba en esta historia del joven rico. Y pensaba también que a veces tenemos cosas en nuestra vida, por más que estemos en la iglesia, no estemos, porque estar en la iglesia o no estar, no digo que da lo mismo, simplemente digo que hay a veces personas que están en el Evangelio por años y hay cosas que nunca cambian porque no las quieren cambiar, simplemente. O porque ya tanto se abrazaron a eso que dijeron, bueno, ya fue, ¿no? Pero que todos tenemos algo, por lo menos una cosa, hay algunos que tenemos más, que nos cuesta dejar, que nos cuesta entregar. Y el Señor dice, tienes que hacer estos ajustes en tu vida. Y ahí la diferencia, ¿no? Que dice acá en el punto B, ¿cuál es la respuesta de cada uno? Eliseo, ¿qué es lo que hizo? Él sí ajustó su vida a esta nueva realidad, ¿cierto? Dejó todo, exactamente. Esa fue su respuesta. Obedeció. Y el joven rico no. El joven rico se negó a soltar, ¿no? Todas las otras cosas lo había hecho. Honra a tu padre y a tu madre. De hecho, me imagino que él incluso conocía mucho las escrituras, porque él dice, sí, todo esto ya lo he hecho. O sea, en algún momento hizo la lista en decir, bueno, hice esto otro me lo dejo para mí, pero todo esto ya lo cumplí. Y Jesús le dice, no, es que eso es lo que tienes que, precisamente eso único que te dejaste, eso es lo que tienes que entregar. Porque a veces pasa esto, que hay cosas que para nosotros son fáciles y cuando nos comparamos con otros, decimos, pero ¿cómo? No sé, por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿no? Que pasa mucho en las iglesias. Hay personas que no pueden dejar de fumar, por ejemplo, que llegan a la iglesia en esa condición, ¿no? Conocen al Señor y reciben del Señor y no pueden dejar de fumar. Claro, para mí, que yo nunca fumé, pero ¿cómo no va a poder dejar de fumar? Si eso es lo más fácil, si tienes que tener voluntad nomás, yo le digo, porque para mí eso es fácil. Entonces, como este joven, ¿no? Que el joven dice, no, si eso yo ya lo hice, honrar a mi padre, a mi madre, eso para mí es re fácil, yo ya lo cumplí. Entonces nosotros a veces hacemos esto de lo que es fácil para mí, tiene que ser fácil para los demás, y de hecho me siento yo un poco superior moralmente o espiritualmente porque yo no hago lo que está haciendo el otro. Pero cuando es al revés, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos cosas que nosotros cambiar y que nos cuestan, ahí es donde tenemos que despertar esto del sentido de la gracia, de decir, el Señor me ama a mí con esto que tengo, el Señor también lo ama al otro con esa lucha que tiene, ¿cierto? El joven rico quería vida eterna,
pero no estaba dispuesto a hacer los ajustes necesarios que Jesús le pidió. Su dinero y sus riquezas eran más importantes. Jesús lo sabía. Sabía que no podía amar a Dios completamente y al dinero al mismo tiempo. Jesús le pidió que dejara a un lado lo que se había convertido en su Dios, su riqueza. El joven se negó a hacer los ajustes necesarios y se quedó fuera de la experiencia de la vida eterna. Tengan en cuenta estas últimas dos palabras, la vida eterna, porque va a ser muy importante. Yo lo voy a encerrar acá en un círculo eso. La vida eterna. Ahora vamos a ver por qué. Punto número 6. Según Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? Ahí vamos, ¿no? ¿Qué es la vida eterna según Juan 17:3? A ver si alguien se lo acuerda de ese versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, el verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está. ¿Qué es la vida eterna entonces? Conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Qué locura, ¿no? Como a veces nos hacemos tanta ilusión o qué sé yo. A mí a veces cuando empiezan a hablar de esto de en la mansión, que van a tener unas coronas, unas perlitas y eso, yo digo, bueno, ¿será? ¿No será? No sé. No digo que no, pero digo, nos preocupamos tantos de eso cuando el Señor dice, no, la vida eterna es esto. Que conozcan a Dios y que conozcan a Jesús, a quien Él ha enviado. El amor que el joven tenía por el dinero y su codicia lo hacían idólatra. Erró y no llegó a conocer al verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Dios había enviado. Él quería vida eterna, pero se negó a ajustar su vida al verdadero Dios. En cambio, Eliseo respondió de una forma diferente porque tuvo que dejar a su familia y su trabajo de agricultor para seguir el llamamiento de Dios. Ustedes tal vez han oído la frase quemar las naves. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Esa expresión? Es una expresión que se usa, se supone que viene de los tiempos de la conquista española. Hay un conquistador que se llama Hernán Cortés, que estuvo en México. Y dice que cuando llegó a las costas de México veía a sus compañeros que venían de España con él muy abatidos, muy desanimados. Entonces, ¿qué hizo él? Mandó a quemar todos los barcos en los que llegaron. Cosas que no piensan en volver. Entonces, se usa esta expresión de quemar las naves siempre cuando uno hace algo que dice, yo de esto ya no puedo volver atrás. Ya hice esto y de aquí ya no hay vuelta atrás. Eso se usa esa expresión de quemar las naves. Eliseo quemó su equipo agrícola y mató a sus 24 bueyes. O sea, cuando recibe esta invitación y él se dispone a hacer esto, él dice, acá no hay vuelta atrás. Ya no tengo después cómo volver no es que dejo acá mi campo, que otro me lo trabaje y después si me va mal vuelvo. No, acá no hay vuelta atrás. Quemó las yuntas de sus bueyes, mató a los bueyes, cocinó la carne, le dio de comer a la gente de toda su ciudad. Ni siquiera pensaba en regresar. Cuando hizo los ajustes necesarios, se colocó en posición de obedecer a Dios. ¿Qué pasó como resultado? Dios obró por medio de Eliseo y realizó algunas de las señales más grandes y milagrosas registradas en el Antiguo Testamento. Esto lo podemos leer en 2 de Reyes 2. Eliseo tuvo que ajustar su vida al comienzo de su llamamiento. Por eso yo decía esto, no es que se va haciendo a medida que yo voy caminando. Esto se hace al principio. No fue hasta que hizo los ajustes necesarios que Dios pudo obrar por medio de él. Punto número 7, es una pregunta, ¿no? ¿Quieres ser una persona totalmente rendida, ajustada y obediente a Dios? Sí, ¿no? Todos queremos, por lo menos queremos. En el proceso de conocer y hacer la voluntad de Dios,
¿En qué orden suceden las siguientes respuestas? Enumérelas en el orden correcto. Tenemos 3, ¿no? Tenemos obediencia, ajustes y fe. ¿Qué es lo primero? Lo primero es fe. Entonces, en la fe, ahí póngale número 1. Después, ¿qué viene? ¿Obediencia o ajustes? ¿Ajuste o obediencia? Vamos a hacer una lucha acá entre... Acá está enfrentado padre e hijo, así que vamos a ver quién gana. ¿Quién más tiene idea? ¿Cuál será el punto número 2? ¿Ajustes u obediencia? ¿Ajustes dice por acá? ¿Obediencia dice ahí también? Bien. Lo que pasa es que cuando uno ajusta, uno hace el ajuste y ahí está obedeciendo. Por consecuencia de hacer el ajuste. No, primero ajustar y obedecer. Bueno, vamos a ver. Vamos a leerlo, a ver si dice acá qué pasa. Cuando Dios lo invita a unirse a Él, la tarea tendrá por proporciones tan divinas que usted enfrentará una crisis de fe, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. Su respuesta exigirá primero fe. La fe se demostrará por la acción. La primera acción incluirá el ajuste, ahí está. Entonces, primero es fe, después viene ajustes. Y la segunda acción será la obediencia a lo que Dios le pide que haga. Claro, primero es la fe y después en las acciones, primero el ajuste y después la obediencia. O sea, hay dos acciones, el ajuste y la obediencia. Claro, pero el ajuste va primero porque eso es lo que nos ayuda después, nos ayuda a obedecer a Dios. Que era lo que decíamos de Jonás, ¿no? La viuda también que le da de comer a Elías, no me acuerdo. La viuda que le da de comer a Elías. Sí, Elías, sí. A Elías. Fue también eso. Tuvo que tener fe en qué iba a pasar, lo que le decía. Y lo único que tenía para comer. Claro, exactamente. Sí, hay un montón de ejemplos. Sí, acá Ezequiel también, Ezequiel número 3. 51. El hermano Ezequiel Yedilac, capítulo 5. Hacía acordar, claro, de la viuda que le da de comer a Elías, ¿no? Que no tiene nada para comer, que está con su hijo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Y que, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Darle a él, ¿cierto? Primero tiene que ajustar. Claro. Primero la crisis de fe. ¿Lo hago o no lo hago? Claro, ¿le creo o no le creo? ¿Viene de Dios o no viene de Dios? Claro, exactamente. Después se ajusta a que hace, y claro, de eso viene la obediencia que después recibe la retribución, ¿no? La segunda acción será la obediencia a lo que Dios le pide que haga. Usted no puede pasar a la obediencia sin hacer los ajustes, de modo que el orden es fe, ajustes y obediencia. O sea, 3, 2, 1, 0. Punto número 8. Escriba de memoria el versículo asignado para esta semana y repase los anteriores. Bueno, vamos a hacer solamente la primera para que no nos lleve tanto tiempo. ¿Cómo era? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto dijimos que estaba en Lucas 14:33. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien, no? La próxima semana yo creo que no va a haber, ¿no, pastor? Yo creo que no.
Es muy probable que no. Entonces lo que les digo es esto. Vamos a hacer igual la clase con un videíto para que ustedes lo vean, pero les voy a pedir que hagan una actividad, pero se los digo ahí en el video, así que vean el video. Y esa actividad después me lo pueden mandar de varias formas. Una es que lo escriban y le saquen una foto. Otra es que lo escriban ahí en el ¿cómo se llama? En el teléfono, en el WhatsApp, y me manden el mensaje por privado. Y la otra es que si no me manden un audio. Video no me manden, por favor. Porque va a ser muy pesado. Claro. No, al grupo no. Sino que por privado, ¿sí? Y ahí le voy a decir las preguntas que son como 2 o 3 preguntas nada más. Entonces la próxima semana, ya saben, no hay porque estamos preparando todo para el Congreso de Varones, así que no va a haber reunión. Espérenme que... ahí están llamando. Claudia Ramírez no vino, ¿no? Elizabeth...